Nosotros vivimos en una época donde la palabra amor se usa para todo. Si prestaron atención, nosotros decimos que amamos una comida que nos gusta, amamos a un equipo de fútbol que nos atrae, ¿sí? Amamos jugar con nuestros amigos que nos divierten, ¿sí? Amamos una serie, una película, una canción, un videojuego, algo que nos hace sentir bien. Amamos las vacaciones, incluso podemos decir amamos este celular, amamos la moto, el trabajo. Y cuando nosotros hablamos del amor entre personas, generalmente ocurre lo mismo. Casi siempre nuestro amor depende de algo. Amamos porque la otra persona nos trata bien, porque nos hace sentir importantes, porque nos comprende, porque nos hace felices, porque satisface nuestras expectativas. Y cuando eso cambia, muchas veces también cambia nuestro amor. Si nos decepciona, nosotros dejamos de amar como antes. Si nos hieren, el amor se enfría. Y si ya no recibimos lo que nosotros esperamos, el amor comienza a desaparecer. En otras palabras, el amor humano suele ser un amor condicionado por las circunstancias. Cambia con los sentimientos, con las expectativas y muchas veces con lo que nosotros recibimos a cambio. Pero nosotros cuando abrimos la Biblia, nosotros nos encontramos con un amor totalmente diferente. Un amor que no nace porque nosotros fuéramos dignos de ser amados. Un amor que no depende de lo que somos. Un amor que no cambia porque las circunstancias cambian. No se desvanece cuando nosotros fallamos. Un amor cuyo origen no está en nosotros, sino en Dios mismo. Y eso es precisamente lo que Juan quiere mostrarnos. Capítulo 3. Recordemos que el contexto de lo que nosotros veníamos viendo, Nicodemo vino buscando respuestas y Jesús le mostró una realidad devastadora. Nadie puede ver ni nadie puede entrar en el reino sino por sus propias fuerzas. Es necesario una transformación, es necesario nacer de nuevo, es necesario una obra de Dios, porque nadie puede producir su nuevo nacimiento. Necesitamos de Dios. Para ver, para poder entrar en el reino de Dios es necesario entonces nacer de nuevo. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Luego vimos que Jesús anunció que Él sería levantado como la serpiente en el desierto. Él anunciando su muerte o su obra en la cruz, para que todo aquel que creyera en Él sea salvo. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios haría algo tan extraordinario por pecadores que no lo merecen? Y la respuesta se encuentra en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Un versículo que muchos pueden recitarlo de memoria. Estoy seguro que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, pero cuya profundidad nunca vamos a terminar de comprender. Juan 3:16 no comienza hablando del hombre, comienza hablándonos de Dios y nos revela el extraordinario amor de Dios. El mensaje de esta noche tiene por título El extraordinario amor de Dios. Y vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hasta ahí es donde vamos a llegar hoy. Y podemos ver que comienza el versículo porque de tal manera amó Dios al mundo. Si prestamos atención, vemos que todo comienza con Dios. El Evangelio nunca comienza con el hombre. No comienza con nuestra búsqueda, no comienza con nuestra decisión, no comienza con nuestra fe, comienza con Dios. Juan dirige toda nuestra atención a Él. La fuente de la salvación no está en el hombre, está en Dios. Y la primera pregunta que el texto responde de una manera sencilla es: ¿quién ama? Y la respuesta también es sencilla, pero también profunda. ¿Quién es el que ama? Dios. El origen de ese amor no surge de algo en nosotros, no hay una virtud en el hombre, ni hay una reacción de Dios frente a algo que se encuentra en nosotros, como cuando agarramos y probamos una comida y decimos: me gustó mucho y amo eso. No es que Dios encontró algo deleitoso en nosotros y por eso Él nos ama.
Su fuente se encuentra exclusivamente en su carácter, no en nosotros. Por eso, pero también surge otra pregunta. ¿Por qué Dios ama? ¿Por qué Dios ama? Y la respuesta la encontramos en 1 Juan 4:8, que dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué Dios ama? Porque Él es amor. Ahora, el amor no es simplemente algo que Dios hace de una vez cada cuanto, no es algo que Él simplemente hace. Él es amor, es parte de su esencia, de su naturaleza eterna. Él es amor. Él no comenzó a amar cuando Él creó las cosas. Él era amor antes de la creación. Él no comenzó a amar cuando lo creó al hombre, dijo, voy a comenzar a amar o voy a comenzar a experimentar el amor. Dios es amor. Mucho menos Él va a comenzar a amar cuando vio Dios que era bueno y en gran manera, vemos en Génesis. No es que ahí Dios comenzó a amar cuando vio que era bueno su creación y en gran manera. Dios siempre fue amor. Antes de que existiera la creación, antes de los tiempos, Dios ya era amor. Por eso este amor es un amor extraordinario, un amor trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Que va más allá de la creación. Antes de la creación, Dios ya era amor. No depende de la creación, Dios es amor antes que todo lo creado. Ahora bien, aunque Dios no es solamente amor, Él también es Dios, un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios verdadero. Dios quiso revelar este atributo, su amor, de una manera extraordinaria. Él quiso dar a conocer la grandeza de su amor. Por lo tanto, Dios no reaccionó a nuestra búsqueda, fue Él quien dio la iniciativa. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo y nos va a mostrar cómo amó. Pero mientras que el hombre huía de Dios, Dios salió al encuentro del hombre. Mientras nosotros les dábamos la espalda a Dios, Él decidió acercarse a nosotros. Ese es el gran contraste que nosotros vemos en el Evangelio y que diferencia del resto de todas las religiones. El verdadero Evangelio radica en que es Dios quien nos busca. En las otras religiones el hombre intenta llegar a Dios, pero nosotros en el Evangelio vemos que Dios es el que hace la iniciativa y nos salva a nosotros. Dios desciende a rescatar al hombre. Dios desciende a rescatar al hombre. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda aún. Si Dios es santo, ¿por qué Él decidió amar a seres pecadores? ¿Por qué Él decidió amarnos si éramos pecadores? Y seguramente no fue por algo que encontró en nosotros. Dios no nos pudo haber amado por algo que vio en nosotros porque éramos pecadores. No hay algo atractivo a nosotros como una comida, como un videojuego, como algo que le daba una satisfacción a Él y le devolvía algo a Él de tal manera que Él pueda ser impulsado a amarnos. No había nada. Romanos 5:8 dice que éramos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos? Pecadores, y Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estamos muertos en delitos y en pecados, dice Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Sí? Entonces no había justicia, no había bondad, no había mérito en nosotros, no había ni siquiera el deseo genuino de buscar de Dios. No teníamos ni siquiera el deseo de buscarlo. No existía nada en nosotros que pudiera despertar el amor de un Dios santo hacia nosotros, sino todo lo contrario. Por lo tanto, la respuesta de ese amor tiene que estar en Dios, no en nosotros. El amor no es algo que Dios hace ocasionalmente, es parte de su naturaleza. Él ama porque es parte de su esencia. Y Él decidió amar porque así quiso hacerlo, conforme a su propia naturaleza y su perfecto propósito.
Y ahí encontramos lo más sorprendente del versículo, porque dice que Él amó al mundo. Él, de tal manera, versículo 16, dice Dios amó al mundo. Entonces la palabra mundo no enfatiza la cantidad de personas. Muchos dicen, es tan grande el amor de Dios que Dios amó a todas y cada una de las personas del mundo. Pero la grandeza del amor de Dios no radica en la cantidad de personas, sino que mundo enfatiza más bien a la clase de personas, a la condición moral de aquellos a los cuales ama el Señor. Entonces, en un sentido, el mundo representa una humanidad caída, una humanidad rebelde, amante de las tinieblas, esclava del pecado, bajo condenación. O sea, fue tan grande el amor de Dios hacia seres caídos y rebeldes. Por eso el versículo nos muestra el verdadero milagro de Dios. Fíjense que dice, no es que simplemente Dios ame a muchas personas, sino el punto es que Dios ame a personas precisamente rebeldes. Por eso es tan grande su amor, porque Él amó a seres que no merecían ser amados. La maravilla del Evangelio no consiste en encontrar a un hombre digno de ser amado, sino consiste más bien a contemplar a un Dios infinito, un Dios infinitamente santo que decidió amar a aquellos que eran completamente enemigos de Él. Por otro lado, la palabra mundo también destruye todo el orgullo judío, porque implica que Dios ama a gente de toda lengua y nación. Entonces, la salvación no es exclusivamente de los judíos, es todo aquel que cree. Y demuestra entonces que la salvación no está limitada a una nación. Sus escogidos están esparcidos por todo el mundo. Por esto, nosotros podemos contemplar la grandeza del amor de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si Dios es santo, si Dios es perfectamente justo, si Dios ama la justicia, Dios es amor y es natural que Él ame porque es parte de su esencia, y Él ama lo que es justo, Él ama lo que es recto, y Él aborrece la injusticia. Ahora, ¿cómo puede amar a pecadores sin dejar de ser santo y sin dejar de ser justo? ¿Cómo puede amar? Y esta respuesta nos lleva al corazón del Evangelio, porque ese amor tuvo un costo infinito. No fue un amor gratuito, fue un amor que tuvo un costo infinito. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Pero antes, si alguna vez tenemos que llevar a una parte aplicativa a nuestras vidas. Si alguna vez vos pensaste que Dios te ama porque encontró algo especial en vos, es porque no comprendiste el Evangelio. Si vos pensás que Dios te ama porque vio algo bueno en vos, no has comprendido el Evangelio. Dios no nos amó porque fuéramos dignos. Él nos amó porque así Él lo quiso, conforme a su naturaleza, conforme a su bendito propósito. Su amor nace, como dijimos, de su carácter, no nace de nosotros. Y esto destruye por completo nuestro orgullo y produce humildad y gratitud. Ser consciente o ser beneficiario o ser amado por Dios debe producir gratitud en nosotros. Si verdaderamente hemos sido amados, debemos vivir con gratitud y humildad. Nos deja sin mérito para gloriarnos, la gloria es para Él. Pero queda todavía una pregunta por responder. Si Dios decidió amar a pecadores, ¿cómo manifestó ese amor? Él se limitó simplemente a decir que Él sentía un amor profundo por nosotros, iba a hacer todo lo posible, iba a dejar el resto para que nosotros nos encarguemos. Ese fue solamente una declaración de amor, como un simple poema. ¿Qué hizo Dios? ¿O fue un amor que tuvo un costo? Juan no nos deja con esta duda. El amor no nació el amor que nació en el corazón de Dios no permaneció en una simple intención. Se manifestó de la manera más extraordinaria posible. Y ahí entramos en nuestro segundo punto. Ese amor se hizo visible en Cristo. Versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
Y hasta aquí hemos visto dónde nace el amor de Dios. Ahora Juan nos lleva a cómo ese amor fue demostrado. Y la expresión de tal manera no describe simplemente cuánto ama a Dios, describe de qué manera extraordinaria, o la manera extraordinaria en que decidió mostrar ese amor. Cuando dice de tal manera, está mostrando de qué manera extraordinaria Él decidió mostrar ese amor. Y aquí encontramos la mayor demostración del amor divino. Juan dice que Él ha dado, o sea que Dios dio. No fue solamente palabras, su amor no fueron solamente sentimientos, no fueron simplemente promesas, fue una entrega. El amor de Dios fue entrega, porque dice que Dios dio, Dios entregó, Dios hizo una entrega y surge una pregunta: ¿qué estuvo dispuesto a dar Dios? ¿Qué no entregó Dios? ¿Qué entregó Dios para demostrar su amor? No nos entregó un ángel, no nos entregó un profeta, no nos entregó un ser creado, nos entregó a su Hijo unigénito, el que es único con Él, el que lo amó antes de la fundación del mundo, que estaba antes que las cosas fueran creadas, en la eternidad, compartiendo una íntima comunión eterna con Él en la Trinidad. Fue a Él, a su Hijo unigénito, único. Y aquí encontramos el costo infinito de ese amor. Como dice Pablo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Volviendo a Juan 3:16, cuando Juan dice que dio, debemos preguntarnos qué implicó realmente esa entrega. Porque encierra mucho más que un simple hecho de enviarlo al mundo. No es que el Padre simplemente le dijo al Hijo, vete al mundo, y es más. Apunta, por supuesto, a la cruz, pero antes de llegar al Calvario, ese dio ya implicó un acto de humillación cuando Él se tuvo que hacer carne, hacerse como nosotros. Era imposible dimensionar lo que implicó la encarnación. No es que Cristo simplemente se encarnó y dijo, bueno, voy a ir, me voy a hacer hombre, voy a morir y listo. No, Él tomó un cuerpo para sí, para siempre. Él es el Dios hombre, es Dios y es hombre eternamente, para siempre. Nos cuesta dimensionarlo. Tan evidente ese amor, o por qué quiso hacerlo. El Hijo eterno, aquel que compartía desde toda la eternidad la gloria con el Padre, decidió asumir nuestra naturaleza. El Creador entró en la creación, el infinito se hizo hombre, el Santo habitó entre pecadores y lo hizo para siempre. Pero todo ese camino tenía un único destino, y era la cruz. Cristo vino a encarnarse para morir en la cruz. Cuando hablamos de Navidad, la Navidad no termina en el pesebre, termina en la cruz. Allí el Padre entregó voluntariamente a su Hijo como un sacrificio sustitutorio por nuestros pecados. Cristo fue entregado para cargar nuestra culpa, para sufrir nuestra condenación, para recibir la ira que nosotros merecíamos. En la cruz ocurrió ese gran intercambio del Evangelio. El inocente ocupó el lugar de los culpables. El justo murió por los injustos. Como alguien lo expresó, Dios entregó lo mejor del cielo para rescatar lo peor de la tierra. Él entregó lo mejor del cielo para rescatar lo peor de la tierra. Cristo mismo se entregó voluntariamente para ocupar nuestro lugar. Para cargar con nuestros pecados, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos y así pudo librarnos del castigo eterno, de su propia ira. Con frecuencia nosotros pensamos que la cruz fue solamente un medio para salvarnos. Y ciertamente lo fue, la cruz fue un medio para salvarnos. Pero la cruz es mucho más que eso. Fue el escenario donde Dios decidió revelar la plenitud de su gloria. Fue el escenario donde Dios decidió manifestar la plenitud de su gloria. Porque Dios es glorificado cuando sus atributos son manifestados. Y en ningún otro acontecimiento en la historia brillaron con tanta intensidad como en el Calvario. No hubo ni va a haber un momento tan glorioso donde se manifieste de tal manera los atributos de Dios.
Ahí nosotros podemos contemplar simultáneamente su amor infinito al entregar voluntariamente a su Hijo por pecadores indignos, su justicia perfecta al no dejar el pecado sin castigo. Ahí vemos su santidad absoluta al exigir satisfacción completa por la culpa, su misericordia incomparable al ofrecer perdón al culpable. Ahí vemos su gracia soberana al salvar a quienes no merecían absolutamente nada. Vemos su sabiduría eterna al diseñar un plan donde Él permanece justo mientras puede justificar al pecador. Dígame si no hay la grandeza de su sabiduría es manifestada a todos. Él puede salvar al pecador sin ser injusto. Eso es maravilloso. Lo que parecía una derrota fue una victoria. Lo que parecía vergüenza fue la máxima exaltación de Dios. Por eso Jesús, al acercarse a la cruz, no pidió escapar de ella. ¿Qué dijo? Padre, glorifica tu nombre. Por eso la cruz no solamente responde a la pregunta ¿cuánto nos ama Dios? También responde a una pregunta mucho más profunda: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? En la cruz nosotros contemplamos su amor, su justicia, su santidad, su gracia, su misericordia, su sabiduría. La cruz revela la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros leemos Juan 3:16, no deberíamos limitarnos a pensar, bueno, Dios me ama. Es un versículo que nos habla de que Dios nos ama. Deberíamos decir, Dios quiso dar a conocer la gloria de su amor entregando a su Hijo para salvar a pecadores. Dios quiso dar a conocer la gloria de su amor entregando a su Hijo para salvar a pecadores. Por lo tanto, cuando las circunstancias sean difíciles, cuando el sufrimiento nuble tu corazón, cuando el enemigo quiera hacerte creer de que Dios dejó de amarte, no juzgues el amor de Dios por lo que sucede a tu alrededor. Júzgalo por lo medio de la cruz. Porque la cruz es la declaración definitiva del amor de Dios. Allí el Padre no escatimó ni a su propio Hijo. Por lo tanto, no esperes una demostración mayor. Muchos dicen, no, dame tal cosa o dame tal propósito para saber si vos me amás. No hay ni va a haber ninguna muestra mayor de amor de Dios que en la cruz. No hay. Él entregó a su propio Hijo por ti. Por lo tanto, puedes descansar plenamente en su amor. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque quieras, o aunque el enemigo quiera hacerte creer de que Dios dejó de amarte, el amor de Dios sigue siendo firme. Ella lo hizo evidente. Y volviendo a Juan 3:16, hasta aquí nosotros contemplamos lo que Dios hizo. Hemos visto de dónde nació su amor, hemos visto cómo lo manifestó, pero Juan 3:16 no termina. Ahora responde a una pregunta de la que todos deberíamos hacernos: ¿qué espera Dios del hombre frente a un amor tan extraordinario? O dicho de otra manera, ¿cómo puede un pecador participar personalmente de todo lo que Cristo hizo? Y con eso entramos a nuestro tercer y último punto. Ese amor alcanza al pecador por medio de la fe. Ese amor alcanza al pecador por medio de la fe. ¿Qué dice el versículo 16? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá hemos visto de dónde nació el amor de Dios, hemos visto cómo fue demostrado. Y ahora Juan nos muestra cómo ese amor alcanza personalmente al pecador. Y la respuesta es todo aquel que en Él cree. Ese amor es para todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, esa expresión rompe todas barreras. Ya no es solamente para los judíos, es para judíos y gentiles, es para todo el mundo, para toda gente, para todos los que creen. No importa la nacionalidad, no importa tu pasado, todo aquel que cree. No importa cuán profundo haya sido tu pecado. La invitación alcanza a todo aquel que cree. Pero existe una única condición: creer. Y esta fe no consiste únicamente en aceptar hechos acerca de Jesús. Los demonios también saben quién es Jesús, ellos creen y tiemblan.
La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Y la fe salvadora o salvífica implica confiar completamente en Cristo, descansar por completo nuestra salvación únicamente en su obra. Abandonar la esperanza de que la salvación está en nosotros, en nuestros méritos, y es rendirnos a su señorío. Pero esa verdadera fe se evidencia, trae resultados, es una confianza viva, continua, perseverante. Por eso la respuesta humana a ese amor es creer. Aquellos que son objeto de su amor creen o van a creer. Pero no olvidemos el contexto. Solamente unos versículos atrás nosotros veíamos en Nicodemo que Jesús le dijo que era necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Necesitaba nacer de nuevo. Jesús no le dijo, solo necesitas esforzarte por tratar de creer. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque un corazón muerto jamás va a poder producir una fe verdadera o una fe salvadora. Muchos creían en Jesús, pero él no confiaba en ellos porque sabía lo que había en su corazón, decía al final de Juan 2. La verdadera fe no nace de la capacidad natural del hombre. Eso tenemos que entender. La fe es una respuesta del nuevo nacimiento. Es la respuesta de un corazón que ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Por eso, Dios no solamente nos envió a su Hijo. ¿Qué nos envió Dios? Su palabra. Y mientras el Evangelio es anunciado, el Espíritu Santo soberanamente y de manera sobrenatural, como dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? De una manera que nosotros no sabemos, el viento sopla, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero el Espíritu obra. La palabra es predicada y el Espíritu Santo usa la palabra para dar vida, ¿sí? Cada vez que Cristo es predicado, Dios llama a los pecadores, abre los ojos espirituales, convence de pecado y produce fe. No es algo que nosotros podemos hacer. Es Dios obrando, utilizando su palabra, nos manda a nosotros a anunciar su palabra y Él utiliza su palabra para producir el nuevo nacimiento. Por eso Juan nos dice simplemente admiren el amor de Dios, dice creen, porque el propósito del amor de Dios es conducirnos a su Hijo. Y es ese exactamente el propósito de todo el Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida, ¿sí? Entonces, ¿para qué escribió Juan todo el Evangelio que estamos leyendo y estudiando y viendo? Para que creamos. ¿Para qué es anunciado el Evangelio? Para que crean. ¿Para qué vamos a predicar de Cristo a las personas? Para que crean. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Esa fe no es emoción, no es una decisión superficial, no es una información intelectual, es confiar completamente en Cristo, tanto para la salvación como para someternos a su señorío. Y Juan 3:16 resume también este propósito del libro, porque nos dice que Dios dio a su Hijo para que creamos y creyendo tengamos vida. Pero ¿por qué era necesaria esa fe? ¿Por qué es necesaria? Volviendo a Juan 3:16, Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea que con una sola expresión nos recuerda la necesidad que nosotros tenemos. Perderse aquí no significa simplemente dejar de existir. No es que dijo Dios de tal manera amó que dio a su Hijo para que nadie deje de existir. Significa, al perderse, significa estar eternamente separado de Dios bajo su justo juicio. Dios, además de ser amor, como dijimos, Él es justo. Su ira es justa. Su castigo va a ser justo. Él es santo. Él ama la justicia y Él se va a deleitar ejerciendo esa justicia. Por eso nosotros en la cruz vemos, por un lado, la manifestación gloriosa de su amor,
Y vemos la manifestación gloriosa de su justicia, pero también cuando condene a los impíos, Dios también va a manifestar la grandeza de sus atributos. Por lo tanto, Cristo no vino simplemente para mejorar nuestra vida. Él no vino a darte una mejor vida ahora. Él vino para librarnos de la condenación eterna. Él vino para que nosotros no nos perdamos. Por lo tanto, la cruz demuestra cuánto tomó Dios en serio nuestro pecado, que entregó a su propio Hijo, sobre quien descargó todo el juicio que merecían nuestros pecados. Sobre Él descargó toda la ira. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El santo, el perfecto, aquel justo, sobre Él se descargó toda la ira de un Dios santo. Solo quienes rechacen a este sustituto van a enfrentar personalmente este juicio. Pero el propósito positivo del amor de Dios no termina en librarnos de la condenación. Su propósito no termina simplemente que nosotros seamos liberados del infierno. Él nos concede algo infinitamente mayor: vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? No es simplemente vivir para siempre, porque ustedes saben que los que van a ser condenados también van a vivir para siempre, en un estado de condenación. Van a recibir un cuerpo y van a sufrir un castigo eterno por Dios. Dios va a ser quien va a descargar sobre ellos su justicia, su ira santa. Entonces, la vida eterna, volviendo al punto, la vida eterna no es una vida simplemente para siempre. La vida eterna es vida del reino, es conocer al Padre, es disfrutar comunión con Él por medio del Hijo, como dice Juan 17. Entonces, nosotros desde el momento que nacemos de nuevo y se produce esa fe, nosotros ya disfrutamos de la vida eterna porque se restauró nuestra relación con Dios. Una relación que debemos cultivarla, pero ya la tenemos. Es recibir una nueva naturaleza, es comenzar hoy una comunión con Dios que jamás va a terminar, ni la muerte va a separarnos, dice Romanos 8, de ese amor de Dios. Ni la muerte. Ningún ser creado, ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie. Entonces, por eso la vida eterna está inseparablemente unida al nuevo nacimiento. Quien nace de nuevo cree, y quien cree recibe vida, y quien recibe vida vive para la gloria de Dios. Y esta es una noche de muchas preguntas, pero queda otra pregunta. ¿Es la vida eterna el propósito final del amor de Dios? O sea, ¿Dios amó para que simplemente nosotros tengamos vida eterna? Y la respuesta es no. La vida eterna es maravillosa, es el regalo más grande que nosotros podremos recibir, es la vida eterna. Para la vida eterna nosotros tenemos comunión con Dios, pero incluso la vida eterna apunta a algo mayor. Nuestra salvación es un propósito glorioso de Dios. Yo creo que es el gran propósito, es un gran propósito glorioso de Dios, pero no es el propósito supremo. El propósito supremo de Dios siempre ha sido manifestar su propia gloria. Dios no puede buscar algo que no sea su propia gloria. Dios estaría pecando si Dios buscara algo que no fuera su propia gloria. El Padre redime a un pueblo para entregarlo al Hijo. El Hijo salva a un pueblo para presentárselo santo delante del Padre. Y ese pueblo vivirá eternamente proclamando las riquezas de su gracia y adorando al Dios Trino por siempre. Pablo lo expresa de una manera maravillosa en Efesios 2, dice, después de decir de que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, concluye diciendo cuál fue el propósito de esa salvación. En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nuestra salvación existe
para que por toda la eternidad Dios exhiba la grandeza de su gracia y reciba gloria que solamente Él merece. No puede haber un propósito más supremo que buscar su gloria. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y así nosotros descubrimos el propósito supremo del amor de Dios. Nunca fue solamente rescatar a pecadores del infierno, sino formar un pueblo que viva eternamente para contemplar su gloria, para disfrutar de su presencia y para alabar las riquezas de su gracia. ¿Sí? Ese fue el propósito. Rescatar o formar a un pueblo para que viva eternamente, para contemplar su gloria, para disfrutar de su presencia y para alabar las riquezas de su gracia. Para quienes aún no han creído, quizás hoy has escuchado muchas veces Juan 3:16, tal vez lo sabes de memoria, pero conocer el versículo de memoria no salva a nadie. Lo que salva es el Cristo de quien habla ese versículo. Hoy Dios vuelve a mostrar su amor, no porque tú hayas buscado primero, sino porque Él toma siempre la iniciativa. Él te llama a abandonar toda confianza en vos mismo, a dejar de pensar de que vas a poder presentarte delante de Él por medio de tus méritos y vas a poder presentarle todas las cosas buenas que vos hiciste. Él hoy te está llamando a que mires a Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquellos que no están poniendo su confianza en Dios están en condenación. Podrán cantar, podrán reunirse, podrán rendirle culto, pero están en condenación. Por eso la desesperación que tenemos de predicar el Evangelio, de mostrarle verdaderamente al Cristo que anuncia las Escrituras. Confiar únicamente en Él. Por eso si hay alguien que aún no está confiando en este Cristo que es manifestado en las Escrituras, no es mañana, no es cuando sea mejor, hoy es el momento para rendirte a Él. Hoy. Mientras el Evangelio es anunciado, el Espíritu sigue obrando. Cristo vino, dio a la perfección, cumplió a la perfección la ley, murió en lugar de pecadores, recibiendo toda la ira, todo el castigo que sus pecados merecían, y resucitó al tercer día para declararlos justos. Por lo tanto, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu sigue obrando. Por lo tanto, si hay alguien que aún no cree, el llamado es a clamar, a pedir a Dios para que haga en ti lo que Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario, que era indispensable, un corazón nuevo, un nuevo nacimiento, y que abra los ojos para que puedas realmente contemplar y descansar únicamente en Él. Y para aquellos que creen, si Dios te ha concedido creer, nunca pienses que vos sos mejor, o que tus decisiones fueron mejores, o que vos fuiste más sensible a la palabra, o que eres más digno que otros. Todo comenzó con Dios. No puedes sentirte orgulloso ni siquiera de tu fe, ni de tu doctrina. Examina tu corazón si vos estás orgulloso de tu doctrina. Él puso su amor sobre ti, Él entregó a su Hijo, Él abrió tus ojos para que puedas creer y Él te dio vida. Por eso toda la gloria le pertenece únicamente a Él. Por lo tanto, el llamado es a vivir con humildad, a vivir con gratitud, porque no hay otra respuesta a ese amor. Vive para aquello para lo cual fuiste salvado, para la gloria de Dios. Por lo tanto, Juan 3:16 probablemente sea el versículo más conocido de toda la Biblia, pero después de contemplarlo juntos descubrimos que es mucho más profundo de lo que solemos pensar. No comienza con el hombre, comienza con Dios. No comienza con nuestra necesidad, comienza con su carácter. No comienza con nuestra fe, comienza con su amor. Un amor que nació de su propia naturaleza, no por algo que dio a nosotros. Y que fue manifestado cuando el Padre entregó a su Hijo unigénito, al único. Y que alcanza al pecador por medio de la fe que el Espíritu Santo produce
por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Pero incluso nuestra salvación apunta a algo mayor, la gloria de Dios. Porque el propósito supremo de Dios nunca fue, como dijimos, simplemente salvar a pecadores de la condenación, fue darse a conocer, manifestar la perfección de quien Él es y formar un pueblo, como dijimos, que viva eternamente contemplando su gloria, disfrutando de su presencia y proclamando las riquezas de su gracia. En otras palabras, presta atención, Dios, conforme a su propia naturaleza y a su eterno propósito, Él decidió revelar la gloria de quien Él es y lo hizo de una manera más sublime. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios, conforme a su propia naturaleza y a su propio propósito, Él decidió revelar la gloria de quien Él es y lo hizo de la manera más sublime al entregar a su Hijo. Para aquellos que en Él crean, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Por eso Juan 3:16 no es simplemente un versículo acerca de cuánto Dios ama, es la revelación de que Dios decidió manifestar la perfección de todos sus atributos al entregar a su Hijo a morir por pecadores. Personas indignas, que no merecen. Y ese fue también el propósito por el cual Juan escribió este Evangelio, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y que ese mismo propósito se cumpla hoy en nosotros, que contemplemos la gloria de Dios revelada en Jesucristo, que creamos en Él y que, habiendo recibido la vida eterna, vivamos ahora y por la eternidad para la alabanza de su gloria. A Él sea la gloria. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que Él no lo merezca. No hay nada más valioso que nosotros tengamos que no sea Él. La salvación nos muestra la grandeza de su amor y de sus perfectos atributos. Que podamos adorarlo por quien Él es. Imaginen la grandeza de ese amor y pasar la eternidad con un Dios así, perfecto, sublime, grandioso. Oramos. Dios Padre, qué maravilloso será aquel día que podamos ver cara a cara a través de Cristo, que podamos verte por medio de Él. Ya no más con un cuerpo sujeto al pecado, no más con nuestras limitaciones, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, contemplar en toda tu gloria. Cuánto anhelamos aquel día, Señor. Rogamos que pronto vengas a buscarnos. Y mientras tanto, ayúdanos a contemplar y a anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que se entregó por nosotros. Toda la eternidad trataremos de entender la grandeza de este amor tan extraordinario. Aunque nos esforcemos durante todas nuestras vidas y hagamos con todas nuestras fuerzas, tratemos de imaginar, no podremos ni siquiera en lo más ínfimo llegar a dimensionar la magnitud de tal amor. Pero gracias porque, de acuerdo a nuestro corto alcance, podemos comprenderlo, de que has entregado a tu Hijo amado, a tu único Hijo, para salvarnos. Y te has mostrado la grandeza de quien eres, de tu perfecta santidad, de tu perfecta justicia y de tu perfecto amor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.